Si te digo que hay un personaje que fue herido con múltiples metrallas en su cuerpo durante un bombardeo y que luego de esta experiencia decidió irse a otra guerra a estar en las trincheras reportando lo que allí sucedía, y que estas dos experiencias traumáticas hay que sumarles dos accidentes aéreos en los cuales en el último ya lo dieron por muerto, pero no fue así. Tal vez pensarías que te estoy hablando de la trama de un personaje que esté en un libro de James Bond, porque sí, son libros, pero no. Resulta que este personaje del cual te voy a hablar el día de hoy tuvo una vida marcada por la aventura y por situaciones que parecen salidas de una novela. Y esto hizo que su gran leyenda como escritor nos acompañe hasta estos días. ¿De quién te estoy hablando? Pues del grande, del premio Nobel Ernest Hemingway. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video porque te voy a hablar de aspectos de su vida, la forma en la que él escribía y cómo esto cambió la narrativa contemporánea, y además cuál fue aquella obra de apenas 127 páginas que le abonó el camino para ganarse el más prestigioso premio de las letras. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois. Antes de convertirse en novelista, fue periodista del periódico Kansas City Star. Allí aprendió una lección que marcaría toda su carrera. Usa frases cortas, sé preciso, elimina lo innecesario. Sin saberlo, estaba construyendo el estilo literario que décadas después revolucionaría la narrativa del siglo XX. Hemingway convirtió sus experiencias en un importante material literario. Por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, quiso enlistarse como soldado. No pudo hacerlo debido a problemas de visión, pero encontró otro camino hacia el frente. Se ofreció como conductor de ambulancias de la Cruz Roja en Italia. En 1918, una explosión lo alcanzó. Recibió más de 200 heridas por fragmentos de metralla. Aún así, ayudó a rescatar a un soldado italiano herido antes de desplomarse. Esa experiencia quedó grabada para siempre en su memoria y la convirtió en una de sus grandes novelas. Lo más increíble es que esta no fue la primera experiencia que Ernest Hemingway tuvo de cerca con la muerte. Ya después, como corresponsal de guerra, tanto en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial, estuvo entre las trincheras, compartiendo con los soldados, hablando con los civiles que estaban desplazados, entendiendo todo el dolor, el sufrimiento que se estaba viviendo en estos dos conflictos armados. Y esto es algo que nosotros vamos a notar en la obra de Hemingway, una autenticidad que proviene de haber estado allí y que es muy difícil que otro tipo de escritores que no tuvieron esa oportunidad o ese acercamiento lograran lo que él hizo con las novelas, donde nos va a narrar estas experiencias bélicas. Pero vamos más allá. Resulta que en 1954 el escritor estaba de paseo en África en un safari y su avión se estrelló. Y esto no es lo más increíble, por difícil que parezca. Al otro día él tomó otro avión para regresar y también se estrelló. ¿Cómo es posible que uno pase la gran mayoría de su vida, o hay seres humanos a los que nunca se van a enfrentar a un accidente aéreo? Y a este escritor sí le sucedió en menos de 48 horas. Tal fue el impacto que esto salió en las noticias, dando por muerto a Hemingway, hasta que el hombre apareció unos días después, magullado, un poco desorientado, pero vivo. Si a Hemingway el destino lo hubiese llevado por el camino de las aventuras, hoy no sería más que una nota curiosa en los libros de historia. Sin embargo, se convirtió en un gigante literario por una razón mucho más importante: su forma de escribir. Hablemos de la teoría del iceberg. Hemingway sostenía que una historia es como un iceberg. El lector solo ve una pequeña parte. El resto permanece oculto bajo la superficie. Los sentimientos más profundos no son explicados, simplemente están ahí, insinuados, respirando entre líneas.
Por eso sus textos parecen sencillos al principio, pero cuanto más se leen, más significado revelan. ¿Y cuál es el mayor mito sobre la escritura de Hemingway? Dicen que escribía ebrio. Pocas frases se han repetido tanto sobre el autor como esta. Escribe borracho, corrige sobrio. El problema es que no existe evidencia sólida de que Hemingway pronunciara jamás esa frase. Entonces, ¿era cierto que escribía estando ebrio? La respuesta corta es no. Los testimonios de amigos, familiares y estudiosos coinciden en que Hemingway era extraordinariamente disciplinado cuando trabajaba. Según sus propias declaraciones y los registros de quienes convivieron con él, acostumbraba a escribir temprano en la mañana, de pie frente a un atril o sentado en una estantería adaptada como escritorio. En sus memorias, cartas y entrevistas describió rutinas de trabajo meticulosas, centradas en alcanzar una determinada cantidad de palabras al día. El alcohol solía aparecer después de la jornada de escritura, no durante ella, aunque sí es cierto que ese consumo excesivo de alcohol contribuyó a deteriorar su salud. Si quieres entrar al universo creativo de Hemingway, te voy a dar 3 obras fundamentales y te las voy a recomendar de acuerdo a tu nivel de lectura. Vamos a iniciar con El viejo y el mar. Esta es la obra que permitió que Hemingway demostrara cómo con poquitas hojas, que es algo muy de su estilo, con esa economía de la palabra se pueda construir una historia con la que nosotros nos vamos a quedar durante mucho tiempo porque habla de la dignidad, de la resistencia. Hay algo en los personajes de Hemingway y es esa capacidad para enfrentarse a las situaciones más difíciles, una especie de resiliencia humana que está ahí, permanente, que nos está hablando de los momentos más difíciles y tal vez por eso hay muchos lectores que se conectan de forma tan íntima con la obra de Hemingway. Aquí en El viejo y el mar, este es la historia de un pescador cubano que lleva 84 días sin pescar. Y esto es casi que una metáfora de la vida, de cómo nosotros hacia el final de nuestros días tal vez vamos a sentir que lo que hicimos no fue suficiente y aún así nos aferramos a esa esperanza, a ese algo, a seguir luchando. Esta novela se ganó el premio Pulitzer y se las recomiendo para lectores que apenas estén iniciándose en este hábito. De hecho, este es un libro que uno lo puede ver en muchos planes lectores en los colegios y a veces cuando uno está muy joven no va a comprender qué es lo que nos está narrando el autor, de qué estamos hablando cuando nos acercamos a la vida de este viejo en este mar que trata de pescar algo y quitarse como esa mala suerte de encima. Así que si tú ya estás un poco mayorcito, creo que la vas a poder entender mejor y es la mejor manera de entrar al universo de Hemingway. En la segunda novela, aquí nos vamos a sus experiencias durante la Guerra Mundial. Y es una historia de amor que hace una crítica permanente a lo que significa la guerra y cómo erosiona el espíritu humano. De la novela de la que les estoy hablando es Adiós a las armas y se las recomiendo para lectores ya en un nivel medio, porque nos va a exigir un poco más, es ya más extensa que la primera obra y aún así nos vamos a quedar aquí con esa experiencia, con esas vivencias que hizo Hemingway y que logró trasladarlas a una narrativa con los que los lectores se pudieran conectar. La tercera obra que quiero recomendarles es una novela que ha sido catalogada como de las mejores del siglo XX. Y si tú realmente eres un entusiasta de la literatura de Hemingway, es imposible que esta novela no la hayas leído o que aún la tengas pendiente para leerla. Y es Por quién doblan las campanas. Aquí nosotros nos vamos a ir a la Guerra Civil Española, a esas experiencias que él tuvo, a ese material que él pudo traer consigo y construir una novela que de nuevo nosotros vamos a ver cómo estos humanos, estas personas que están en situaciones tan difíciles por un conflicto bélico, tratan de resistir. Es una novela mucho más madura en cuanto a la
forma de escribir de Hemingway. Hay muchos silencios, hay mucho con qué conectarse, con aquello que no nos está contando. Así que estas son las 3 novelas imprescindibles de Hemingway. ¿En dónde escribió Hemingway estas obras? En un lugar que es inseparable de él, Cuba. En 1940 adquirió una propiedad en las afueras de La Habana llamada Finca Vigía y fue su residencia principal durante más de 20 años. La isla no era solo un lugar de descanso, era su laboratorio creativo, su refugio, su puerto. Sin embargo, el deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos complicó su situación y en julio de 1960 abandonó la isla para no regresar. Hacia el final de sus días, la vida de Hemingway estuvo atravesada por la enfermedad, por la depresión, por un sentimiento o un sentido de que una obsesión, mejor, de que lo estaban persiguiendo. Y de hecho, muchos años después se pudo comprobar que en efecto el FBI tenía un expediente sobre él por su relación con Cuba. Pero estas enfermedades, esta depresión, que incluso él llegó a recibir tratamiento electroconvulsivo, que era muy común en esa época, comenzaron a deteriorar no solamente su parte física, sino también su parte mental y esa lucidez con la cual él escribía, hasta que finalmente tomó pues la más terrible decisión de suicidarse, y así se cerró la vida de un hombre que transformó la literatura de nuestro tiempo y que a través de sus aventuras, de aquellas experiencias que él tuvo en vida, lograron transmitir un sentido de sacrificio, una reflexión sobre la muerte. También en sus novelas nosotros vamos a encontrar una crítica hacia la política, un pensamiento filosófico de dónde reside la mayor capacidad que tiene un ser humano para afrontar las dificultades. Y nos dejó personajes tan entrañables como Santiago, como Frederick o como Robert, estos personajes de las 3 novelas de las cuales les hablé y que son de lo mejor para exponer la literatura de Hemingway. Este hombre es importantísimo para leer hoy en día y quiero que se den la oportunidad si aún no lo han hecho. Él nos mostró en la literatura la importancia de los silencios, la importancia de la economía de las palabras, de permitir que el lector actúe como un ser activo en esa lectura, que no solamente está recibiendo la historia, sino que tiene la capacidad y la habilidad de comprender de qué nos está hablando el narrador o el autor. Así que los invito a que se acerquen a la literatura de Ernest Hemingway. También pueden iniciar por sus cuentos y tengo 3 de ellos reseñados, así que se los recomiendo. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Me gustaría que me dejaras en comentarios cuál de las obras de Hemingway te gusta más o con cuál te animas a comenzar. Chao, chao.